Bien, eh, para poder entonces abordar acá cuáles son los principales elementos, por ejemplo, de la comunicación verbal y no verbal, donde, dado las cosas que se han revisado durante este curso, en esta primera unidad, nos interesa ahora sobre todo desarrollar algunos aspectos que están relacionados con la comunicación no verbal, no sin antes dejar de mencionar respecto al componente verbal, que el componente verbal durante la entrevista se puede utilizar evidentemente con distintos fines, que tienen que ver básicamente de forma principal con aportar, por ejemplo, información bajo la forma de datos e ideas que se transmiten durante este proceso de comunicación, describir eh, los distintos tipos de emociones y sentimientos que se producen durante el proceso de entrevista, argumentar razones y a través de eso poder observar los niveles, por ejemplo, de coherencia que tiene el discurso o que tiene, por ejemplo, la información que está siendo aportada por la persona que yo estoy entrevistando. Y claro, este componente verbal tiene una flexibilidad indudable en el hecho de que puede hacer referencia como ninguna otra cosa a elementos que se encuentran en distintos momentos del tiempo, pudiendo, por ejemplo, pasar del pasado al presente o al futuro, insisto, con mucha flexibilidad. El manejo de la comunicación verbal durante la entrevista pasa en buena medida por también poder determinar los momentos en el que se tienen que realizar preguntas al entrevistado. Sobre todo la capacidad de poder distinguir los momentos en que se realizan las preguntas abiertas que permiten generar una apertura en el diálogo y permiten, por ejemplo, abrir la puerta al caudal de información que nos puede aportar la persona del entrevistado, versus también poder distinguir los momentos en que es necesario realizar preguntas cerradas, que permiten establecer ciertos límites al proceso de comunicación y a través de eso encauzar este fenómeno de la comunicación verbal hacia donde nosotros lo queremos llevar, y eso que tiene que ver específicamente con los objetivos que nosotros hayamos trazado durante el proceso de comunicación y donde hemos trazado estos objetivos de comunicación en virtud de los objetivos mismos de la entrevista. Ahora, por supuesto, no es fácil determinar los momentos precisos en los que se realicen, por ejemplo, preguntas abiertas o preguntas cerradas, donde esto va a estar dado fundamentalmente por decisiones que se tienen que tomar momento a momento durante la entrevista y que guardan relación con el tránsito y con lo que va sucediendo a lo largo de la entrevista. Ahora, existen ciertas formas verbales que pueden tanto facilitar como interferir la comunicación, donde podríamos nosotros acá detallar que aquellas formas verbales que generan una mayor facilitación de la comunicación es, por ejemplo, el utilizar palabras simples, eh, palabras que estén al alcance de la comprensión directa e inmediata de la persona del entrevistado. Eh, Poder repetir las veces que se necesite y poder aclarar las veces que se necesite la información que nosotros estamos comunicando. No asumir, por ejemplo, de que porque este mensaje nosotros lo entendemos fácilmente o porque las personas con las que nosotros nos relacionamos de manera común entienden fácilmente estos mensajes, que eso también vaya a significar que nuestro entrevistado también lo vaya a entender así, porque muchas veces esto no ocurre de este modo y nosotros nos acostumbramos a comunicar cierta información de una manera en que esto a veces no está al alcance de todas las personas. Por lo tanto, es necesario a veces repetir, a veces aclarar y, por lo tanto, ponerse al alcance de la persona del entrevistado, de la misma manera en que podemos utilizar estrategias como resumir lo que la persona ha dicho, lo que nosotros hemos dicho, retroalimentar y, por lo tanto, manifestar a través de eso que nosotros estamos comprendiendo lo que la persona nos quiere decir
Y esto de transmitir estos mensajes de comprensión implican también mostrar nuestro respeto hacia la persona del entrevistado. Dentro de las formas verbales, las formas de comunicación verbal que hay que evitar y que pudieran interferir en la comunicación, están, por ejemplo, la posibilidad de utilizar un lenguaje excesivamente técnico, tentación a la que es fácil acceder por parte nuestra debido a lo específico de nuestra disciplina. Pero de alguna manera hay que tratar de evitar este uso excesivo de tecnicismo, lo mismo que evitar extenderse demasiado en temas que pueden ser intrascendentes, en temas que no son lo esencial de la entrevista y en temas que pueden a veces ser paralelos y ser interesantes, pero que no apuntan a los objetivos iniciales con los que se planteó la entrevista. También, por supuesto, evitar los extremos de minimizar lo que la persona nos está diciendo o sobreestimar o exagerar lo que la persona nos puede decir. Hay que tratar de interpretar lo que la persona nos dice sin caer en esta especie de exageración de subestimar o sobreestimar lo que nos está diciendo el entrevistado o la entrevistada. De la misma manera, también hay que evitar acá el uso de generalizaciones. Evitar, por ejemplo, el uso de las palabras siempre, que nunca es siempre, o nunca, que nunca es nunca, y de cualquier otro tipo de generalización que va solamente a generar una especie de situación en la que se diluye la información que la persona nos está entregando sin que nosotros logremos ubicarla dentro de la exacta posición que esta información tiene. Pero utilizar, por ejemplo, estas generalizaciones generalmente lo que hace es que nos perdamos en la comunicación. Bueno, y por supuesto, evitar la saturación de información, em, donde hay que dosificar la información que nosotros estamos tratando con los entrevistados, de tal manera de que la persona pueda ir asimilando esta información de acuerdo a un ritmo, que por supuesto este ritmo es de la persona y donde nosotros tenemos que adaptarnos a este ritmo, evitando, insisto, en esta saturación de información. Ahora, respecto al tema de la comunicación no verbal durante la entrevista, este es un aspecto importante que me parece que nosotros hemos tratado menos durante este capítulo, a lo cual hay que decir que es aquel tipo de comunicación